abierta con lesión vascular, se tiene un shock hipovolémico y dentro de los signos vitales el paciente tiene taquicardia. Es lo primero que tiene. Y al hacerle que el corazón trabaje más, ¿qué pasaría con su hemorragia? ¿Qué pasaría con la sangre? ¿Se detiene? ¿Se coagula? ¿Qué? ¿Pierde más sangre? ¿Qué tipo de sistema de retroalimentación es? El efecto era una pérdida sanguínea. Manda un estímulo para que aumente la fuerza de contracción. ¿Y el resultado cuál es? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué pasaría con un paciente que le disparan o le apuñalan, está perdiendo sangre, su corazón bombea más rápido la sangre? ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Cuál? Perder la conciencia y muere. ¿Ese qué tipo de sistema de retroalimentación es? Son positivas. El resultado sigue siendo el mismo. Se dice retroalimentación positiva cuando el resultado es idéntico al estímulo. El estímulo era una pérdida sanguínea y lo que ha hecho el sistema nervioso ha hecho que el corazón trabaje más y al hacer esto, ¿qué ha pasado? El paciente ha perdido mayor cantidad de sangre y muere. Esos son los sistemas de retroalimentación positiva, son peligrosos, con excepción de algunos, como por ejemplo el trabajo de parto. En el trabajo de parto no es peligroso, ahí vamos a ver ahora. ¿Qué pasa en el trabajo de parto? ¿Cuál es, en este caso, el mecanismo? El mecanismo es la contracción del útero. Este mecanismo de la contracción del útero manda una respuesta a nivel del sistema nervioso, al hipotálamo. Del hipotálamo manda un estímulo a lo que va a ser, en este caso, la neurohipófisis, liberando una hormona. ¿Cuál es la hormona? ¿Quién sabe? La oxitocina. La oxitocina vuelve a lo que es el útero. ¿Y cuál es la acción de la oxitocina? Aumenta la fuerza de contracción. ¿Qué tipo de resultado es? Positivo, porque es igual que el estímulo, incluso mejor que el estímulo, ¿no? Entonces, esos sistemas de retroalimentación lo han visto con lo que era el sistema nervioso. ¿Y qué tiene que ver el sistema endocrino? El sistema endocrino actúa a nivel de la hemostasis, conjuntamente con el sistema nervioso. Ahora vean el ejemplo de la hemorragia con la hormona. El sistema nervioso mandó una señal simpática para que el corazón trabaje. Muy bien. Dentro de estos neurotransmisores, ahora están capos para neurotransmisores, ¿cuál es el neurotransmisor a nivel cardíaco que hace que aumente la fuerza de contracción? La adrenalina, pues, adrenalina, no, la adrenalina, eso ya lo han visto el fármaco. Esos receptores, ¿dónde actúan? En los alfa 1, alfa 2, ¿recuerdan o no recuerdan? ¿Ya han llevado eso? Ahí está, el endocrino ahora se les va a relacionar. Si les ha ido muy bien el fármaco, el endocrino está fácil. Si les ha ido mal, más o menos. Pero lo bueno es que les va a ayudar a retroalimentar, ya que tiene mucha, tiene justamente algo de similar con lo que es farmacología. Pero bueno, hasta ahí ya vamos bien. No se olviden entonces, el sistema nervioso el sistema endocrino se relaciona o va a tener lo que es un equilibrio con el sistema nervioso central, lo cual hace que se tenga la homeostasis y regulen todo lo que es el equilibrio a nivel del cuerpo. Tenemos órganos principales. Si bien hay diferentes órganos que van a estar dentro del sistema endocrino, los principales son la hipófisis, que justamente es esta que está allá, es la más pequeñita, es la que se va a encontrar en la silla turca, en la base del cráneo, en relación con lo que es el quiasma óptico, por eso es muy importante las alteraciones visuales que va a presentar, está en lo que es el hemisferio medio. Dentro de esto, este se relaciona con el hipotálamo. Ahí hay un eje, que ya lo vamos a ver más adelante, que se llama el eje hipotálamo hipofisiario, con todos los otros órganos que se va a relacionar. Esta hipófisis en la parte anterior, que se llama adenohipófisis, y la parte posterior se llama neurohipófisis. La de adelante tiene 6 hormonas y la de atrás tiene 2 hormonas. Hay una tercera que es para la piel, pero que por sus funciones, que no se relaciona o no se regula con el cuerpo, no se lo toma en cuenta. ¿Cuáles son las 6 hormonas principales? La TSH, la ACTH, la GH o hormona del crecimiento, hormona liberadora de tiroxina, hormona liberadora de cortisol, la FLH o leutinizante, folículo estimulante, y luego, ¿cuál más vamos a tener? Las corticotropinas. Ahí están lo que son las 6. 6 hormonas, 5 grupos de células
que no se deben olvidar. En algunos libros dicen 5 grupos de hormonas. ¿Por qué? Porque a las gonadotropinas o las hormonas sexuales se las toma como uno solo, pero son 2 diferentes. Por eso es justamente que se va a dar. Una vez que ya vemos hasta este punto, tenemos que recordar que hay 3 funciones que cumplen las hormonas. Antes de avanzar a eso, ¿qué saben ustedes de las hormonas? ¿Qué han aprendido en bioquímica? Ahí han hablado de hormonas. ¿Qué es una hormona? En palabras sencillas. Muy bien, es un mensajero químico. Es un segundo mensajero que va a tener una acción de activar o inhibir. ¿A quién les hace recuerdo eso? ¿A quién se parece la hormona? A los fármacos, porque los fármacos que hacen también son sustancias químicas, son mensajeros, solamente que la hormona es endógena, el fármaco es exógeno. Eso es la diferencia, porque luego la acción es similar. De ahí justamente se saca incluso diferentes análogos de los fármacos que ya lo han estudiado, ya lo han conocido a nivel del sistema nervioso. Entonces ya entendemos ese punto. Luego tenemos que recordar que una hormona, o en este caso un órgano endocrino, actúa como si fuera con una acción de señalización autócrina, parácrina, endocrina. ¿Qué significa esto? Los tipos de señalización autócrina, parácrina y endocrina significa la autócrina, por ejemplo. Una célula sintetiza o manda una señal para que se active a sí misma, y eso es la autócrina. La parácrina es que una célula sintetiza una sustancia para activar a una célula vecina, por eso parácrina. Y endocrina es que una célula sintetiza una sustancia que entra en la sangre y que a través de la sangre va a viajar hasta lo que es justamente otra estructura, otra célula, para que active o inhiba. Esos son los tipos de señalización los cuales realizan en este caso el sistema endocrino. Por ejemplo, la hipófisis endocrina, el páncreas será justamente parácrina, y otras que podemos observar que van a ser las autócrinas, como por ejemplo la parotiditis o los tiroides que van a estar dentro de eso. Bien, ya teniendo en cuenta esto, ya hemos hablado de los tipos de señalización. Recordemos que van a actuar como segundos mensajeros a nivel de lo que es el A y el nivel cíclico, los cuales justamente entran a nivel celular. De ahí se va a ver la parte de las funciones que tienen con la tirosinecinasa. Esta partecita de acá, de los receptores que menciona, aquí está justamente su acción. Anterior, posterior, y cómo tenemos a los 5 tipos de células. No se pueden olvidar que hay 5 tipos de células y 6 hormonas que se sintetizan en la parte anterior: la somatotropa, lactotropa, corticotropa, tirotropa y gonadotropa. Ahora veamos cuáles son. La gonadotropa, folículo estimulante leutinizante; la tirotropa, TSH; la corticotropa, ACTH; lactotropa, prolactina; y somatotropa, la hormona del crecimiento. ¿Por qué me interesa la parte histológica de esto? Porque a nivel de lo que es la hipófisis podemos ver a esos grupos celulares. Aquí sí vamos a hablar de neoplasias. Si un tumor crece en el grupo de las somatotropas, ¿cuál es la hormona que se afecta? Muy bien, ¿cuál sería el resultado si fuera un niño de 5 años con un tumor a nivel de la somatotropa? El gigantismo. ¿Y cuál sería el resultado de un tumor en la somatropa en un paciente de 45 años? Ahí está la diferencia y por qué me interesa saber el tipo o conocer justamente los tipos celulares que hay. Los tumores no tienen una predicción aquí o aquí no, sino que pueden desarrollarse en uno de los grupos celulares o incluso en los 5 tipos de grupos celulares. Bien, a ese tipo de acción que va a tener en una de las células, la más común es que sea a nivel de las somatotropas. La segunda es la lactotropa. Eso es muy importante ver. Un tumor, cuando empieza con las manifestaciones o en el sistema nervioso endocrino, las manifestaciones que se van a dar son por signos y síntomas característicos
por una hiperproducción de hormona y una hipoproducción de hormona y un efecto masa. Esas son las tres características clínicas del sistema endocrino. Porque, ¿qué pasaría si tienen un paciente? A ver, veamos. Su paciente es de una constitución delgada. Es dentro de los percentiles o dentro de lo que es la altura, está 15 centímetros más del rango de la familia. Es delgado, 15 centímetros más grande que todo el árbol genealógico que tiene recién 11 años y para su edad está con una estatura de unos de 16 años aproximadamente, y aparte de eso tiene lo que son los órganos sexuales ya característicos secundarios desarrollados para la edad de 11 años, desarrollados. Aparte tiene crecimiento de lo que es de una de las glándulas mamarias con secreción de leche, y tiene intolerancia al calor. Todo esto, ¿qué les puede decir que es? O sea, es delgado, aparte de ser delgado es más alto de lo normal, sus órganos secundarios están más desarrollados, está empezando por un lado a producirse leche, y aparte tiene intolerancia al calor. ¿Solo hipertiroidismo? ¿Qué más pero podría ser? ¿Algo más? ¿Algo más aparte de eso? En sí, es un tumor que está provocando todos los diagnósticos que ustedes han mencionado, porque tiene un aumento de todo. A esto se dice hiperpituitarismo, cuando aumenta la producción de todas las hormonas. El tumor ha afectado a todos los grupos y todas estas hormonas están aumentadas. Eso va a ser hiperpituitarismo. Y será hipopituitarismo cuando ese tumor no permite que se produzca. El paciente tiene 5 años, no, tiene 11 años y para su edad está con una estatura de un niño de 5 años, 11 años y 5 años. Eso es enanismo. Entonces, ¿se dan cuenta? Aparte, es chiquitito y es gordito. Es gordito, tiene intolerancia al frío, tiene sueño, tiene bajo rendimiento académico. ¿Qué sería? Hipotiroidismo. Entonces, ¿se dan cuenta? Tiene los dos. ¿Y eso qué se debe? A justamente esa alteración de los grupos celulares. Ahora, había uno tercero que era el efecto masa. El efecto masa corresponde cuando venimos acá y recordamos que esta hipófisis que está aquí se encuentra en lo que es la silla turca y está detrás de lo que es el quiasma óptico. Cuando el tumor crece, y veamos cómo crece para entenderlo esto. Miren acá, ahí está. Miren esto, cómo está creciendo. No es no es el tamaño normal del efecto es menos de 1 centímetro. Esto aproximadamente es más de 3-4 centímetros que comprime aquí. Aquí hay lo que es el conducto óptico de las alas del esplenoide y de las alas menores, por donde entra el nervio óptico y entra hacia lo que va a ser la retina o el globo ocular, pero cuando se encuentra con sus fibras aferentes hacia lo que es el encéfalo, se va a unir con el quiasma óptico para que luego se vaya al nervio occipital. Aquí lo que tengo que ver es lo siguiente: el paciente por este efecto, primero recuerden que dentro de lo que es una cavidad como tal, se mantiene una presión, o sea, el cuerpo se adapta. ¿Bien? El cráneo ya está totalmente cerrado, haciendo que no exista un crecimiento en las estructuras. Cuando crece el encéfalo durante la infancia, hasta los 5 o 6 años, lo que ya se va a empezar a consolidar. Después de esta edad ya se empieza a osificar y ya no crece nada más, o sea, se cierra totalmente la estructura, y este tumor, al hacer de que crezca esto, comprime a las estructuras vecinas, aumentando incluso la presión intracraneal. El paciente en sus manifestaciones puede tener dolor de cabeza precisamente por este tumor, por ese efecto masa, sensación de un cuerpo extraño con cefalea, ¿no? ¿Qué más va a tener? Por la estructura vecina que va a estar acá en la parte anterior, va a tener problemas visuales, visión borrosa, visión doble. Eso es justamente las alteraciones o las manifestaciones que se va a evidenciar. Así que ese sería lo que es el defecto. Bien, no se van a olvidar
Recuerden que estos 5 grupos celulares sintetizan 6 hormonas que actúan a nivel de otros órganos. Por eso su sistema de señalización es endocrina. ¿A qué significa? Que desde un órgano viaja a través de la sangre. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, ¿dónde actúa? Actúa en todos los tejidos. Pero ¿cuál es el órgano diana? El órgano diana es los huesos. Lo que va a ser la prolactina, ¿dónde va a venir a estimular? A la glándula mamaria. ¿Y qué va a hacer para la síntesis de leche o la secreción de leche? Así que miren cómo va a venir hasta lo que es la glándula mamaria. Para la tiroides, la TSH, la hormona liberadora, esta va a ir a lo que es la glándula tiroides para que se produzca T3 y T4. Para lo que va a ser la glándula suprarrenal, el cortisol, la CTH, lo mismo. Y para lo que serían las gonadotrofinas, los órganos, aquí en este caso, el testículo y los ovarios, para que se produzcan esas hormonas, en este caso, secundarias, las hormonas masculinas y femeninas, los cuales van a dar esas características secundarias. Así es como actúa la hipófisis, miren cómo se relaciona. Y de esto se habla y lo han visto en fisiología. Se conoce como eje hipotálamo, hipofisiario, tiroideo. Eje hipotálamo, hipofisiario, en este caso con lo que va a ser somatotrópico, corticotrópico, prolactinópico, gonadotrópico, se relaciona con los órganos con los cuales va a ser. Ese eje, ¿a qué se refiere? Primero, acá arribita, en el hipotálamo, si hemos dicho que todo viaja por la sangre, cuando un paciente está pequeñito, para lo normal, ¿cómo puedo saber que su afectación o el poco desarrollo de su crecimiento es por una alteración del sistema endocrino? ¿Cómo pueden ustedes diagnosticarlo? ¿Qué le pedirían a ese paciente? ¿Cómo podrías saber si está afectado la hipófisis? Dolor de cabeza. La cefalea, el dolor de cabeza, muchas causas, hasta la presión arterial, pues. ¿Cómo pueden saber ustedes que si su paciente, por ejemplo, no está creciendo y están sospechando de enanismo, cómo confirmarían ese diagnóstico? La TAC es muy caro. Lo que se hace es perfil endocrino. Tú le pides las concentraciones de las hormonas y para su edad, ¿cómo tendría que estar la hormona del crecimiento? Elevada. Debería estar aumentada para que se pueda desarrollar, pero para la edad está disminuida, con lo cual confirmas tu diagnóstico de que es un enanismo por una baja producción de la hormona. Eso se llama perfil endocrino. Si tú sospechas que tu paciente tiene hipertiroidismo, ¿qué le vas a pedir? Perfil endocrino. ¿Cuáles son las hormonas? TSH, T3 y T4. Si tú crees que tu paciente tiene un síndrome de Cushing, ¿cuál le vas a pedir? La corticotropina, las corticotropas, la ACTH. ¿Cómo va a estar esto? Aumentar. Si es Cushing, si es Addison, lo contrario. Entonces vamos viendo los mineralocorticoides, ahí estaría lo que es la adrenalina, etcétera, para que justamente en base a esa patología, nosotros con los laboratorios podemos llegar a confirmar nuestro diagnóstico. Y es sencillísima y es económica. La TAF, que no está mal, yo lo solicitaría cuando, aparte de esa afectación, en este caso endocrinológica, sospeche de que sea por una neoplasia. Ahí sí le voy a pedir, ya que va a afectar, así como hemos visto en la imagen. Mira acá, ahí veríamos justamente esto, pero yo lo pediría una neoplasia. Ahorita les voy a explicar por qué necesariamente cuando se sospeche de la neoplasia. Porque si tu paciente tiene hipertiroidismo, ¿cuál es el órgano afectado del hipertiroidismo? La tiroides. Ahora, tú le vas a pedir una tomografía de cráneo si su órgano afectado es la tiroides. No. ¿Le pedirían sí o no? Depende de la clínica. ¿De qué dependería? Si solo está presentando los signos y síntomas del hipertiroidismo o si ya está presentando tal vez
síntomas y signos de una hipertensión endocraniana, tal vez. Ya, no, está bien, no es que esté mal. Si sospecharías que también tienen alteraciones visuales, dolor de cabeza, etcétera, más el hipertiroidismo, podría ser porque se sospecharía que hay un tumor que está creciendo. Pero más que todo se pide por el eje que hemos mencionado. Si el órgano es aquí, la glándula tiroides, ¿quién le estimulaba? La hipófisis. Entonces puede haber un hipertiroidismo y esto se dice secundario, porque miren qué raro, porque no es primario, porque el órgano principal no es que él mismo se está afectando, el que le está afectando es desde aquí le afecta a este, por eso sería secundario. El hipertiroidismo secundario se debe por justamente esa acción de la hipófisis. Aquí esto lo que está haciendo es, hay un aumento de TSH y este TSH estimula a la glándula tiroides. Pero no es la única condición. Otras condiciones, como por ejemplo los bocios, hacen de que por sí solo, sin la necesidad del estímulo de la TSH, aumente sus concentraciones de T3-T4. El cáncer de tiroides, por ejemplo, no necesita que le estimule a alguien. Tranquilamente él hace de que produzca T3-T4 en condiciones elevadas y el paciente está delgado con los signos y síntomas. Cuando se sospecha entonces de que es una afección secundaria de estos órganos, ahí sí pide lo que es una tomografía de entrada. Pero si no, tendrías que seguir estudiando. ¿Cuáles son las manifestaciones? Hiperpituitarismo, hiperpituitarismo y efecto de masa. Hiperpituitarismo, el paciente sería delgado, alto, con todas las secreciones de las hormonas elevadas. Hipopituitarismo sería enanito, gordito. Con el efecto masa no hay producción de hormonas, solamente comprime a los órganos o a las estructuras vecinas. ¿A cuál es el que afecta más? Al nervio óptico, al segundo par craneal, haciendo que los pacientes tengan problemas visuales. Eso no se van a olvidar. Luego entramos ya a la parte de los adenomas. Aquí sí vamos a hablar más de tumores. El tumor principal de la hipófisis es el adenoma hipofisial. Es el más frecuente y con una incidencia de los 35 a los 60 años de edad. Bien, eso es muy importante ver. Se da con una frecuencia de 80 a 100.000 habitantes por la presencia de microadenomas o macroadenomas que van a presentarse. Que estas pueden ser funcionales y no funcionales. Eso quiero que entiendan. El adenoma hipofisiario va a secretar las 6 hormonas que hemos mencionado. Si va a secretar las 6 hormonas sería funcional. Si ese adenoma está creciendo, pero no produce estos 6, no afecta, sería no funcional. Eso quiero que entiendan. Hay una masa que está creciendo y que esa masa que crece está produciendo altas concentraciones de hormonas. Entonces es adenoma hipofisiario funcional. Esa masa que crece no produce hormonas, el paciente está normal, solamente tiene problemas visuales de efecto de masa. Sería adenoma hipofisiario no funcional. Y eso es muy importante que no se olvide. Cualquiera de las hormonas, doctor, o todas las hormonas al mismo. Por lo general, lo más común es todas, por lo general, por eso es el principal. El segundo, sí hay algunos grupos que afectan más. ¿Cuáles son los que afectan con mayor frecuencia? Las somatotropa, hormona del crecimiento, y lo que son las lactotropa o de la prolactina. Esos son los 2 tumores más frecuentes que vamos a encontrar. El primero, adenoma hipofisiario. Dentro de ese adenoma hipofisiario, miren cómo va creciendo. Ahí está el tumor, miren cómo está toda la simétrica. Aquí está el quiasma, lo comprime totalmente. Esta cirugía es muy difícil. Los neurocirujanos, al querer retirar esto, entrar primero aquí para retirar ese tumor, se entra por las fosas nasales, es muy difícil por el seno esfenoidal atravesarlo y liberarlo del quiasma óptico. Por lo general, aquí en Bolivia al menos, aunque he escuchado de que ya hay un centro en La Paz, y aquí también he escuchado en La Paz, que sí realizan las cirugías de los tumores hipofisiarios, no es con buenos resultados. La mortalidad es alta. Esto ya lo hemos visto en la parte de genitales. Hemos dicho que cuando llegamos al diagnóstico, incluso ya hay metástasis. Lo mismo pasa aquí. Cuando ya llegamos al diagnóstico, está totalmente comprometido el quiasma óptico.
¿cómo vas a poder separar al médico? Tratar de liberarlo. Y a veces cuando tú lo estás separando puedes lesionar y obviamente va a haber algunos, puede presentar algunas secuelas visuales sobre todo. Entonces, no es una cirugía sencilla. Muy bien, no nos olvidemos la alteración, esto ya hemos visto, ya hemos hablado. Esto para que entiendan, todos los adenomas hipoficiarios, las hormonas actúan como segundos mensajeros, entran a lo que se llama el cíclico, para que se pueda dar una activación y una función celular. El diagnóstico de las patologías endocrinas se realiza con la resonancia magnética. La tomografía solamente te dice que es una masa, pero aquí estaba lo que hemos dicho, ¿recuerdan esta parte? Esa masa, que aquí está la tomografía, ¿ven? Corte tomográfico, corte sagital, donde observo justamente la estructura que está grande, nada más. En este caso lo imaginé, ¿no? ¿Cómo me va a decir? Ahí tienes un adenoma hipoficiario, probable adenoma hipoficiario, se ve una masa de unos 3 a 4 o 5 centímetros, eso va a ser lo único. No te va a decir si es funcional o no funcional. Y esto lo han visto muchas veces en las películas. Nunca han visto que cuando están realizando alguna cirugía, en las series, algo, incluso los pacientes están despiertos y cuando realizan cierta actividad se ve con colores azul y rojo. Ese azul significa frío y el rojo o naranja significa un calor, que significa la funcionalidad. Cuando nosotros mismos, cuando caminamos, generamos calor. Eso significa que estamos funcionales. Cuando no hay actividad, no hay producción celular, es no funcional. Si tú le pides una resonancia magnética, la cual es con cadolio, que es justamente el medio de tensión que se va a utilizar, aquí está, en el video. ¿Esto qué va a hacer? Se ve justamente a nivel de la hipófisis si es funcional o no es funcional. Así que el mejor método de diagnóstico de imagen es la resonancia magnética para los tumores, en este caso endocrinos. ¿Bien? Hasta para lo que es la tiroides igual, tú le sacas una resonancia magnética, vas a ver si es hiperfuncional o no es funcional. La tomografía lo único que te va a decir es que es una masa, nada más. Entonces no se olviden que el principal va a ser el. Obviamente los tratamientos de todas las neoplasias son quirúrgicos, más radio y quimioterapia, no por lo O sea, por lo que color rojo, por lo que tenía ahí. Claro, es la única forma que puede. Obviamente nos ayuda. El laboratorio también te ayuda. En el laboratorio si vas a tener concentraciones elevadas de hormonas es hiperfuncional. Pero ¿qué tal le pides y la concentración de hormonas está baja? Entonces es hiperfuncional, no está produciendo. Y ese es de color azul. Eso es lo que podemos ver. Ahora, se puede ver incluso que, ¿para qué se utiliza la resonancia antes de la cirugía? Para ver de esos 5 grupos celulares si puedes rescatar alguno, si es que está afectado todo o solamente unos cuantos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bueno, ya vamos a hablar aquí. Vámonos con lo que su compañero mencionaba. ¿Solamente es uno o puede ser todos? Hemos dicho que lo más común es el adenoma, que van a ser todos. El segundo es la acromegalia. La acromegalia sigue siendo el diagnóstico el adenoma hipoficiario, pero este adenoma hipoficiario está afectando solamente a las células, en este caso cromófagas, las cuales van a sintetizar van a dar la formación de la hormona del crecimiento. Pero esta hormona del crecimiento que se empieza justamente a liberar, se libera a una edad arriba de los 22 años. Con lo cual ahí está el adenoma, miren el adenoma hipoficiario. ¿Qué es esto? Eso, nervio olfatorio. Aquí está lo que es la glándula pineal. Y aquí está el de color blanco, es el quiasma óptico. Aquí está la relación que tiene con lo que es el quiasma óptico, ¿no? Con lo cual esos tumores afectan. Miren aquí también se puede ver, aquí está el quiasma óptico, ¿no? Como justamente la hipófisis va a llegar a afectar la célula. Ahí está el adenoma hipoficiario, miren ese tumor, esa masa como de 1 centímetro, puede ocupar incluso algún hemisferio. Obviamente aquí se está comprimiendo al lóbulo temporal, al lóbulo parietal, va a tener afecciones motoras, auditivas. Eso es fácil de poder conocerlo, pero esto cuando ya se diagnostica después son en últimos
ya cuando ya está el tumor más grande, y ya el tratamiento es difícil. En cambio, cuando son pequeñitos, casi es muy poco probable diagnosticar. No nos olvidemos: adenoma hipoficiario, acromegalia, gigantismo, enanismo, y luego tenemos a lo que es los prolactinomas. El tercero después sería el segundo. Yo lo digo primero: el adenoma hipoficiario afecta a todos. No lo considero como primario. Lo considero primario a lo que sería en este caso a las somatotropas o a la acromegalia y hormona del crecimiento, porque después de afectar a todos, el que con mayor frecuencia afecta es a este, el principal. El segundo, que recién afecta con mayor frecuencia, es esto. Pero el libro lo menciona que los adenomas hipoficiarios, o lo que afecta a todos, es primario, o sea, es el principal. El segundo más frecuente es el de la hormona del crecimiento. El tercero más frecuente es el prolactinoma. El prolactinoma va a ser más frecuente incluso en el sexo femenino. Dentro de esto, miren, tiene una relación 3-1. 3 en las mujeres, 1 en el varón, o sea, más frecuente en las mujeres. Las concentraciones de sangre, la hormona que va a estar aumentada es la prolactina. ¿La prolactina dónde actuaba? En la glándula mamaria. ¿Para qué? ¿En qué etapa? En la lactancia. Justamente se empieza a liberar en el embarazo, en la gestación. Por eso es que empieza a haber aumento de la glándula mamaria. Su síntesis o su pico de liberación o de formación de la prolactina se da más en el tercer trimestre del embarazo, sobre todo en la semana 38, desde la 37 hasta la 39 es donde más se produce. Por eso las glándulas mamarias ya en las 3 últimas semanas están más turgentes, e incluso ya empieza a haber la secreción del calostro. O sea, ya se da antes del parto, ya está ya preparado porque se ha dado ese estímulo de lo que es justamente su liberación, ¿no? Ahora, algo que es muy importante, dentro de la planificación, la lactancia materna, antes de hablar de esto, para que puedan entender, cuando ustedes roten ginecología, atiendan los partos, ahora hay dos cosas que nos enfocamos más en la atención primaria, que es el apego precoz. Antes no se hacía apego precoz. Ustedes van a renegar mucho con eso, porque se van a quedar 1 hora al lado de la mamá y al lado del niño. Antes no nos quedaba. Antes lo que se hacía era la recepción, te lo llevabas a la sala de recién nacidos, lo vestías, hacías el Apgar, etcétera, le dabas a la mamá y te ibas a atender a otro niño, ¿no? Ahora no. Ahora nace el niño, se le pone a la pancita de la mamá, ahí se hace lo que es el apego precoz, para desde el primer día incluso se pueda, en este caso, realizar lo que es la relación madre-hijo, y al mismo tiempo la flora microbiana pueda ascender a lo que es al niño para protegerlo, y luego se estimula la lactancia materna para que esto pueda involucionar al útero y que regrese a condiciones fisiológicas. Eso es uno. Lo segundo más importante se debe con esto, con la amenorrea. El estímulo de la prolactina inhibe las acciones de la folícula estimulante y la leutinizante. Por eso no hay su ciclo menstrual. Cuando la lactancia materna, que nosotros pedimos que sea exclusiva por los primeros 6 meses, durante ese periodo de 6 meses no va a tener ciclo menstrual y evita que haya otro embarazo. Eso es lo que nosotros decidimos. Pero las mamás dicen que no hay leche y no sé qué, y luego no le dan lo que es la leche, y se tienen que, ahora está como requisito, no es requisito, perdón, ahora está como parte del protocolo, que todas las mamás después del parto se vayan justamente de alta con planificación familiar, ¿no? Y si les dicen, no, voy a cuidarme, voy a utilizar el preservativo, bueno, se les da la descarga, se les dice que se le ha dado la orientación, y luego cuando haga sus controles se le dará, en este caso, y se da a través de lo que son los seguros, se les proporciona desde lo que es, por ejemplo, la trimestral, hasta los preservativos se les da a lo que son los mamás, ¿eh? Eso es muy importante tener en cuenta.
ya que la lactancia materna es un medio natural justamente en este caso de prevención o de anticoncepción. Eso es muy importante que recuerden. Cuando se da la lactancia materna durante los 6 meses, va a haber amenorrea. Pero ahora, ¿qué pasaría si no es una mamá, es una paciente femenina de 25 años, no ha tenido relaciones sexuales y aparte tiene secreción de leche, la glándula mamaria se ha desarrollado más, tal vez una más que otra o las dos, y hace más de 3 meses que no tiene su ciclo menstrual, ya sería amenorrea. ¿Cuál sería su diagnóstico? Por lo que no tiene hijos, no tiene actividad sexual, prolactinoma. ¿Cuál es la complicación? ¿Cómo le puedes llamar a la amenorrea como complicación? 25 años, es una edad fértil, pero tiene amenorrea. Infertilidad, no se olviden eso, ¿bien? Eso es muy, muy importante. Ahora, hay muchas condiciones que hace la secreción de leche. No es que de entrada descarte, existen otros factores mecánicos, físicos, que pueden justamente igual la producción de leche. Esto lo van a ver en práctica en ginecología, en el trabajo de parto. Por ejemplo, para lo que es la liberación de oxitocina, se rasca la pancita, rascando la pancita se hace un estímulo mecánico, se está estirando y se contrae. Este reflejo manda una señal en este caso a la neurohipófisis, liberando oxitocina. En la prolactina, el niño con la succión empieza a estimular a la neurohipófisis liberando prolactina. Esta prolactina viene a lo que es la mama y libera leche. Ese es el reflejo como se da. ¿Bien? Dentro de esto recuerden muy bien que sería por reflejos mecánicos, la producción y la secreción en este caso de esta. Vamos a quedar ahí. ¿Es necesario eso en la cesárea no hay el apego precoz, es tardío porque se los nace, se los aspira todo y se les manda a la incubadora. Ahí, por ejemplo, no existe esto. ¿Cuál de las dos condiciones es la que va a tener menos producción de leche? ¿La del parto o la de la cesárea? La de la cesárea, porque como no le está dando el reflejo, no ha habido ese mecanismo de la liberación de hormonas, nada. Ahí es donde es tardío. Pero no siempre en todos los casos. Pero ya tendrías algo en cuenta cuando te pregunten o te diga la mamá, no tengo mucha leche, ha sido cesárea, tú sabes que no ha habido un estímulo y que la única forma que se produzca es mediante la lactancia. En cambio, en el parto, esos reflejos, esos mecanismos del dolor hacen que se produzcan. La mamá no siente, la mamá está